¿Sientes que tu hijo se ha alejado de Dios y no sabes qué hacer? No estás sola. A lo largo de la historia, muchas madres han vivido ese mismo dolor, y Santa Teresa de Jesús, una gran maestra del alma y doctora de la Iglesia, nos dejó una enseñanza llena de esperanza para estos momentos difíciles. Cuenta la historia que, en su convento de San José, Santa Teresa recibió a una joven novicia cuya familia estaba rota por la fe perdida de su hermano. La madre de ese joven llegó con el corazón destrozado, implorando ayuda. Fue entonces cuando Teresa le reveló un secreto poderoso que transformó no solo el destino de ese hijo, sino el de muchas madres que han sentido su misma angustia. Santa Teresa no ofreció palabras vacías ni falsas promesas. Lo que ella compartió fueron 3 acciones espirituales muy claras, basadas en su experiencia y en las visiones místicas que tuvo a lo largo de su vida. Estas no son fórmulas mágicas, sino caminos de oración profunda que abren un puente entre el alma de la madre y la del hijo que se ha apartado. ¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones fueran ecos perdidos, sin ser escuchadas? ¿Has llorado en silencio, preguntándote si Dios atiende ese grito silencioso de un corazón materno desesperado? Santa Teresa vivió y entendió ese sufrimiento antes de ser santa. También fue hija, y sabe el dolor que puede causar ver a un hijo alejado del camino de la fe. En sus escritos íntimos, Teresa narra cómo el dolor de una madre puede llegar a convertirse en un arma espiritual poderosa. La fe verdadera, combinada con la entrega maternal y lágrimas sinceras, puede mover incluso el corazón más endurecido. Es por eso que las 3 acciones que enseñó se llaman las llaves para abrir el alma de un hijo perdido. Antes de conocerlas, quiero que entiendas algo fundamental. Ese dolor que hoy sientes, esa angustia profunda, no es un castigo ni un destino final, es el inicio de una oración que ya toca el corazón de Dios. El silencio y la indiferencia que aparentan alejar a tu hijo no significan que su alma esté perdida sin esperanza. Santa Teresa vio a muchas madres llegar al convento con el alma rota, buscando no solo consuelo, sino señales de que podían recuperar a sus hijos. Relata la historia de doña Isabel, una noble que lloraba la pérdida de la fe en su hijo, alguien que había traído la desaprobación de toda la sociedad por sus caminos alejados de Dios ante su desesperación. Teresa le dijo que su tristeza era el comienzo de un milagro, porque Dios la había elegido para ser una intercesora poderosa. En el corazón de una madre es un canal directo hacia la misericordia divina. Cuando una madre ora con fe y llora con amor, su oración se convierte en una fuerza que Dios no puede ignorar. Teresa reveló que esa angustia transformada en oración es más efectiva que 1000 súplicas sin alma en ese encuentro. A doña Isabel, un conocimiento que pocas conocen. Ella misma sufrió en su juventud por el alejamiento de su propio camino. Su madre, con lágrimas secretas, oraba por ella, pidiendo a Dios que la guiara. Esa experiencia le dio a Teresa el entendimiento profundo de que la intercesión maternal es una de las oraciones más poderosas que existen hoy. Medio milenio después, sus enseñanzas siguen vigentes y siguen levantando familias enteras. En este video descubrirás cuáles son esas 3 acciones que Santa Teresa nos dejó para practicar ahora mismo. Para alcanzar ese milagro en el corazón de tus hijos, no son rituales mágicos ni palabras bonitas, son estrategias de fe, nacidas en el crisol de la oración contemplativa, que abren caminos invisibles entre el alma de una madre y la de su hijo rebelde. Si sientes que tus lágrimas y tus oraciones no bastan, confía en esta verdad. Dios escucha, y a través del amor firme y constante de una madre, puede tocar el alma más alejada. Aprende hoy cómo transformar tu dolor en una fuerza imparable de esperanza y fe, aunque yo no lo sabía en ese momento. Fueron esas lágrimas silenciosas de su madre las que empezaron a abrir mi corazón para un verdadero cambio. Dios es el llanto de una madre de una manera especial y única, porque es un reflejo del dolor profundo que sintió la Virgen María
al pie de la cruz. Desde ese día, doña Isabel nunca volvió a ser la misma. Comprendió que su sufrimiento no era un signo de derrota, sino una llamada divina a una misión mayor, convertirse en puente entre el cielo y el corazón endurecido de su hijo Anai. Una oscuridad que solo las madres que han visto a sus hijos alejarse de Dios conocen bien. Es esa noche en la que te despiertas y sientes que has perdido no solo a tu hijo, sino también la confianza en ti misma como madre. Es cuando las dudas te invaden y se acumulan como sombras en tu mente. Fui muy rígida o demasiado permisiva. ¿Por qué otros hijos permanecen en la fe y el mío se alejó? Santa Teresa de Jesús entendía esa noche oscura del alma maternal, no solo porque la vio en las madres que llegaban a ella buscando respuestas, sino porque también la vivió en su propia experiencia como reformadora. Ella fue testigo de cómo algunas de sus hijas espirituales se apartaban del camino que ella les había mostrado. En una carta llena de sinceridad que escribió a una madre de Sevilla, cuyo hijo había renunciado públicamente a la fe, le dijo: con ternura, no creas, hija querida, que la distancia de tu hijo es un castigo divino por tus errores. Dios no quita la fe a sus hijos como castigo a las madres fieles. Lo que Él hace es permitir estas pruebas para purificar tu amor de madre y transformarlo en amor divino. Tu hijo necesita que lo ames, no solo como madre, sino como Cristo lo ama, sin condiciones, sin desesperanza y con una esperanza que trasciende todo. Estas palabras llegaron a esa mujer en su momento más oscuro, cuando ya no encontraba fuerzas para seguir orando y la vergüenza parecía paralizarla. Teresa sabía que en esos instantes de desesperación, el alma maternal se encuentra más cerca que nunca de Dios. Ella afirmaba que el corazón roto de una madre es el terreno fértil para que ocurran milagros extraordinarios, porque cuando ya no confías en ti misma, cuando agotaste los recursos humanos y no ves salida, es allí donde Dios actúa con total libertad. Ella observó que las madres que llegaban a ese punto de aparente derrota eran las que luego presenciaban las conversiones más sorprendentes de sus hijos, no porque sus esfuerzos humanos hubieran tenido éxito, sino porque aprendieron a apartarse y permitir que el amor de Dios fluya a través de ellas. ¿Estás atravesando ahora esa noche oscura? ¿Sientes que no tienes más fuerzas para seguir luchando por el alma de tu hijo? Santa Teresa te diría hoy lo mismo que decía hace 500 años: tu debilidad es tu mayor fortaleza. Tu impotencia es donde reside tu poder. Y esa sensación de fracaso es solo el preludio de una victoria divina ahora. Es momento de que conozcas las 3 formas de oración que Teresa descubrió y que han operado milagros una y otra vez. En esa conversación con doña Isabel, Santa Teresa comenzó a revelar el primero de estos secretos espirituales. El poder sobrenatural de pronunciar el nombre de tu hijo en la oración no es solo una palabra, dijo Teresa con una solemnidad que llenó la habitación de una presencia casi palpable. El nombre de tu hijo es el eco de la voz de Dios que lo llamó a la existencia. Cuando en oración dices el nombre de tu hijo, no solo estás recordándolo ante Dios, sino que activas la fuerza creadora que lo trajo al mundo. Teresa descubrió, tras profundas experiencias místicas, que existe un misterio único en los nombres, imposible de comprender por completo por la mente humana. En su obra El castillo interior, escribió que cada alma tiene un nombre secreto que solo Dios conoce, pero que se hace audible cada vez que pronunciamos el nombre terrenal con un amor sincero en la oración. En la primera de las 3 acciones que enseñaba a las madres desesperadas era esta: en cada mañana, antes de que el ruido del mundo comience, deben buscar un lugar tranquilo, tomar un crucifijo entre sus manos y decir el nombre completo de su hijo en voz alta. Luego, deben pronunciar esta oración que Teresa recibió en una visión: al Señor Jesús, te entrego a nombre del Hijo, tú lo conoces mejor que yo, lo amas más que yo, y tienes un plan para el que no puedo imaginar. Que tu Espíritu Santo ilumine su corazón hoy, que tu luz guíe su mente y que tu amor derrita la dureza de su alma.
Amén. Teresa insistía en que esta oración se hiciera con los ojos cerrados, recordando el rostro inocente de su hijo cuando era niño, lleno de confianza y ternura. Este primer paso es la puerta para conectar profundamente con Dios y empezar a transformar el corazón de un hijo que parece perdido. ¿Quieres saber por qué esta primera práctica es tan poderosa? Santa Teresa explicaba a las madres que, cuando pronuncias el nombre de tu hijo en oración, Dios no escucha solo tu voz, sino que también escucha el eco de su propia voz, ese llamado que le dio la vida por primera vez. Imagina que eres una campana que resuena en el cielo, haciendo vibrar el nombre que ya está escrito en el libro de la vida. Teresa fue testigo de historias impresionantes, a madres que iniciaron esta costumbre diaria, comenzaron a soñar con sus hijos, a sentir una paz inexplicable en medio de la incertidumbre, y poco a poco notaron cambios leves pero reales en el comportamiento de esos hijos que parecía perdidos. No se trataba de coincidencias, sino de respuestas claras del cielo a una oración que tocaba el corazón mismo de Dios. Sin embargo, Teresa advertía que para que esta acción sea efectiva, es indispensable la constancia. No basta con decir el nombre del hijo, solo cuando la inspiración llega o cuando se está con ánimo. Al contrario, es justamente cuando uno se siente seco por dentro, cuando la fe flaquea o cuando no parece ocurrir ningún cambio, cuando la oración se vuelve aún más valiosa ante Dios. La perseverancia en repetir el nombre con amor, aún sin sentir consuelo, va construyendo un puente invisible, pero realmente fuerte, entre el cielo y la tierra, entre el alma de la madre y la de su hijo Anne. Después de enseñar esta primera práctica, Santa Teresa guiaba a las madres a prepararse para algo más profundo, el momento sagrado de la elevación eucarística. Este instante especial en la misa es cuando el cielo y la tierra se encuentran, cuando los ángeles descienden y el corazón de Cristo se abre por completo. Teresa llamaba a este el momento en que el nombre de tu hijo, pronunciado con devoción, penetra el corazón de Jesús en la Eucaristía. Ella recibió esta revelación durante una de sus visiones más asombrosas. Vio como las oraciones de las madres subían al cielo como columnas de luz dorada en torno a la consagración en misa. El segundo acto espiritual que recomendaba era asistir a la misa diaria, si se podía, y en el momento exacto de la elevación, cerrar los ojos y decir en silencio: Jesús, este es mi hijo nombre, sálvalo, ámalo, tráelo de vuelta a ti. Pero Teresa insistía en algo fundamental. No basta solo pronunciar el nombre, debes imaginar con los ojos del alma la mirada misericordiosa de Jesús crucificado, extendiendo sus brazos hacia tu hijo, derramando su sangre con amor sobre él, envolviendo ese corazón endurecido con su ternura infinita. A las madres que ponían en práctica este acto de fe, empezaban a experimentar un consuelo profundo, una presencia real de paz durante la misa, especialmente en la elevación. Algunas incluso recibían imágenes interiores de sus hijos, rodeados de luz, o sueños que les mostraban el regreso espiritual de sus hijos. Teresa les aseguraba que esto no era fantasía, sino la respuesta real de Dios a una oración centrada en el momento más sagrado de toda la creación. Al presentar el nombre de tu hijo en este instante, lo estás poniendo literalmente en las llagas de Cristo, en su sacrificio puro y redentor, pero siempre advertía que era necesaria la paciencia. No esperes resultados inmediatos. La transformación del alma es lenta y profunda, como una semilla que germina silenciosamente bajo la tierra antes de asomar. La misión de la madre es sembrar el nombre cada día en el corazón de Cristo, en cada misa, sin perder la esperanza, aunque los frutos no sean visibles rápidamente. Dios obra a su tiempo y de manera invisible. Finalmente, Santa Teresa preparaba a las madres para el tercer y más poderoso secreto, el poder de las lágrimas verdaderas, esas que brotan del alma y que son un lenguaje que solo Dios entiende plenamente. Durante sus momentos de sequedad espiritual, cuando las palabras le faltaban y solo podía derramar lágrimas ante el Santísimo Sacramento, Teresa comprendió que estas lágrimas son oraciones líquidas, expresiones puras
que van directo al corazón de Dios y que poseen un poder sobrenatural para interceder por los hijos alejados. Cuando una madre derrama lágrimas por su hijo ante Dios, está entregando su corazón con la misma entrega con la que María lloró al pie de la cruz. Estas lágrimas tienen un poder que ninguna palabra humana puede igualar, porque son expresiones auténticas del amor más profundo y desinteresado. Santa Teresa enseñaba que esta es la tercera y más poderosa acción espiritual para interceder por un hijo alejado de la fe. Durante 7 días seguidos, la madre debe encender una vela blanca, símbolo de pureza y esperanza, colocándola frente a una imagen de Cristo crucificado o del Sagrado Corazón. En ese espacio sagrado, debe permitirse llorar de manera espontánea, sin forzar las lágrimas ni reprimirlas si llegan naturalmente. Teresa advertía que habrá noches en que el llanto será abundante, como ríos de intercesión, y otras en las que solo se sentirá sequedad interior. Ambas experiencias son santas, si se ofrecen con amor sincero. Santa Teresa tuvo la bendición de presenciar efectos maravillosos ligados a esta práctica. Recordaba con especial cariño la historia de doña Mencía, una madre cuyo hijo se había alejado y renegado públicamente de la fe. Al dedicar esos 7 días de oración y lágrimas ante el crucifijo, vivió una experiencia profunda. En la 5ª noche, mientras lloraba en silencio, sintió la presencia cercana de la Virgen María y escuchó una voz maternal que le susurró: yo también lloré por mi hijo. Tus lágrimas se unen a las mías. Tu hijo regresará. 3 meses después, aquel joven volvió al hogar, pidió perdón y retomó la vida de fe con una fuerza que sorprendió a todos. ¿Por qué las lágrimas de una madre tienen tanto poder? Teresa explicaba que son la expresión más pura del amor, despojado de todo interés, un sacrificio entregado por la salvación del otro. Cuando una madre llora por su hijo ante Dios, no busca consuelo para sí misma, sino que ofrece su corazón roto como un acto de amor supremo y espiritual. Pero no basta solo con llorar. Teresa insistía en que estas lágrimas deben ir acompañadas de una entrega total. No se debe llorar para forzar la voluntad de Dios, sino para unir la propia voluntad a la suya. No hay que llorar para cambiar su plan divino, sino para que tu hijo encuentre su lugar en esos caminos de gracia. Y después de ese acto sincero, es importante levantarse con gratitud, confiando en que Dios ya ha escuchado y está obrando en silencio. Después de enseñar estas 3 prácticas esenciales, decir el nombre del Hijo en oración, en la elevación eucarística y llorar en intercesión, Teresa explicaba un misterio poco comprendido sobre la intercesión. No se trata solo de pedir favores, es construir un puente real y invisible entre el alma de la madre y la de su hijo, un canal por donde la gracia divina puede llegar hasta lo más profundo, incluso cuando el hijo está en lugares oscuros y alejados. Esta revelación la tuvo en una de sus visiones más profundas, donde vio cómo estas oraciones maternas forman auténticos rayos de luz que conectan 2 almas distantes. En el castillo interior decía que el alma que ora constantemente por otra se convierte en una especie de ángel guardián visible para Dios, aunque el hijo no perciba esa protección. Los agentes del mal sí la sienten y se alejan de él. Es como si la luz espiritual de la madre rodeara y protegiera al hijo en su batalla espiritual. Teresa observó cómo los hijos de madres que cumplían fielmente con estas oraciones empezaban a mostrar cambios internos, dejaban de guardar satisfacción en placeres vacíos y comenzaban a experimentar inquietudes espirituales. Algunos tenían sueños o señales que los hacían recordar la fe perdida. Ese puente de amor intercesor no solo lleva gracia hasta ellos, sino que también permite a la madre captar de forma misteriosa el estado espiritual de su hijo. Es común que madres que practican estas oraciones despierten de madrugada con una fuerte necesidad de orar en ese momento específico, y después descubran que justamente su hijo estaba enfrentando una tentación o crisis espiritual. Esta unión espiritual va más allá del tiempo y el espacio, actuando como un canal de comunicación sobrenatural. Sin embargo, Teresa advertía que mantener este puente
requiere vigilancia diaria. Cada vez que dejas de decir el nombre de tu hijo, cada misa en la que no lo ofreces en la elevación, cada noche que reprimes las lágrimas que Dios quiere derramar a través de ti, es como si quitaras una piedra fundamental del puente. La perseverancia es clave para que este camino entre tu alma y la de tu hijo permanezca fuerte y abierto a la acción divina. Estas 3 acciones espirituales que Santa Teresa nos dejó son un regalo para todas las madres que sufren viendo a sus hijos alejados. No son un método mágico, sino un camino de fe y entrega que con paciencia y amor puede cambiar la historia de una familia, porque el corazón de una madre intercediendo con fe es una fuerza que llega directo a lo más tierno del corazón de Dios, el puente espiritual que construyes con tus oraciones. Por tu hijo no se derrumba de inmediato, pero puede debilitarse. Sí, no se mantiene firme. Por eso, la constancia es más valiosa que la intensidad momentánea. Es preferible una oración corta pero diaria, que una larga y esporádica. Tras enseñar cómo levantar ese vínculo invisible, Santa Teresa guiaba a las madres hacia la virtud más difícil, Poro Essential, la paciencia divina. Esa capacidad de aceptar y confiar en el tiempo de Dios sin rendirse ni desesperarse, en comprender el misterio del puente invisible y practicar las 3 acciones fundamentales. Es solo el principio. La verdadera prueba está en aprender a esperar. Teresa explicaba que la paciencia divina no es solo soportar el paso de los días, sino confiar plenamente en que Dios obrará en el momento adecuado, incluso cuando el corazón maternal anhela resultados rápidos. Es mantener la fe firme, aun cuando pasen meses o años sin señales aparentes de cambio en el hijo inconsciente de que muchas madres abandonaban sus oraciones por cansancio o desánimo. Ella se apoyaba en el ejemplo de la Virgen María para enseñar esta paciencia. Invitaba a mirar a nuestra Madre Celestial, que contempló a su hijo incomprendido, perseguido y crucificado, sin ninguna señal visible de que la muerte fuera el fin. Sin embargo, su fe maternal nunca flaqueó. Creyó y amó hasta que fue recompensada con la resurrección gloriosa. De la misma manera, nuestro hijo puede estar viviendo un Viernes Santo espiritual, atravesando una oscuridad que solo la oración y el amor pueden iluminar. Nuestro papel es acompañarlo con fe hasta su domingo de resurrección. Para Teresa, esta comparación no era un simple símbolo poético, sino una verdad profunda. La distancia espiritual es una especie de muerte interna que solo el poder redentor de Cristo resucitado puede revertir. Las madres que desarrollaban esta paciencia mariana experimentaban una paz sobrenatural que la sostenía aún en las pruebas más duras. Cuando aprendes a esperar como María, pasas de la ansiedad constante a una serenidad activa, orando, siguiendo firme en la intercesión, pero desde la confianza y la tranquilidad de quien sabe que Dios está trabajando, aunque no se ven resultados inmediatos. Ahora estás luchando contra la impaciencia o te sientes agotada por orar sin ver cambios. Santa Teresa te diría, tu impaciencia no es pecado, es parte de la humanidad, pero nunca dejes que esa sensación te haga abandonar las armas espirituales que has recibido. Cada oración diaria, aún sin sentir alivio, es un acto de comunión con la Virgen María, que esperó, silenciosa y fiel. Esa espera silenciosa tiene un poder profundo, capaz de generar milagros en el corazón, que solo Dios puede comprender en Santa Teresa. También enseñaba a las madres a reconocer las señales delicadas que muestran que Dios comienza a obrar en el alma de sus hijos. Nada cambie visiblemente en su comportamiento. Explicaba que Dios no actúa como los humanos, que solemos empezar por lo externo y luego entrar al interior. Él inicia su obra por lo más profundo y va subiendo lenta y silenciosamente hacia la superficie. Por eso, los primeros signos pueden ser tan sutiles que solo un corazón materno entrenado en la oración pura puede percibirlos. Si tu hijo, que antes se burlaba abiertamente de la fe, ahora la ignora
sin confrontarte, esa es una señal de avance. Si comenzó a preguntar sobre el sentido de la vida, aunque sus preguntas no sean explícitamente religiosas, el Espíritu Santo está despertando inquietudes sagradas en su interior. Si notas que te respeta más, especialmente cuando hablas sobre la fe o la espiritualidad, eso indica que la gracia está ablandando su corazón. Estas no son meras ilusiones de una madre esperanzada, sino un discernimiento espiritual que Teresa cultivó tras años, guiando almas aún más delicadas. Son otras señales que ella supo identificar en sus experiencias. Cuando un hijo pierde el gusto por los placeres superficiales que antes lo llenaban, fiestas, relaciones pasajeras, entretenimientos vacíos, es porque Dios está creando en él un vacío santo, un espacio interior que solo Él puede llenar. Este vacío es el primer paso para una verdadera conversión, una invitación a buscar algo más profundo y auténtico. Santa Teresa, con su sabiduría, nos recuerda que la intercesión de una madre nunca pasa desapercibida y que aunque el proceso pueda ser lento, Dios va trabajando en el silencio de los corazones. Es un camino que requiere paciencia, firmeza y confianza absoluta en su poder transformador. Si tu hijo ha comenzado a sufrir insomnio sin una causa física aparente, podría ser una señal de que el Espíritu Santo está visitando su alma en las horas silenciosas de la noche. Ese despertar interior es una inquietud que prepara su corazón para la conversión. Teresa insistía en que estos indicios requieren un discernimiento atento. No todo sufrimiento es espiritual, pero cuando se combina con la oración constante y fiel de una madre, adquiere un significado profundo y profético en la señal más clara. Para Teresa era cuando el hijo empezaba a hacer preguntas sobre la muerte, el más allá o el sentido último de la vida. Cuando un alma que parecía cerrada a lo trascendente comienza a cuestionarse ¿qué hay después de esta vida? Es señal inequívoca de que el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en lo más profundo de su ser. No importa si esas preguntas se expresan con escepticismo o incluso con burla, lo trascendental es que esas preguntas surjan. Un alma que busca a Dios, aunque sea para negarlo, está más cerca de encontrarlo que quien lo ignora por completo. Santa Teresa aconsejaba a las madres no responder esas dudas con sermones teológicos o argumentos formales, sino con testimonios sencillos de fe y sobre todo con una oración silenciosa y perseverante. La respuesta no está en la respuesta intelectual, sino en la presencia amorosa y constante ante Dios, aun cuando llega el momento del regreso. Y Teresa aseguraba que siempre llega para las madres que perseveran en las 3 acciones espirituales. Ella preparaba a las familias para comprender que el hijo que vuelve no es el mismo que se fue. La experiencia de atravesar las sombras y elegir la luz otorga una profundidad espiritual que muchos que nunca se alejaron no poseen. Tu hijo llegará con humildad, gratitud y una sed genuina de Dios que te impresionará. Este patrón era común en los relatos de Teresa en los jóvenes que regresaban a la fe tras un periodo de rebeldía espiritual. A menudo se volvían católicos fervientes y comprometidos, motores de transformación en sus hogares. Pero Teresa advertía sobre un riesgo importante en esta etapa, en deseo de apresurar la reconciliación y de sobrecargar al hijo con actividades religiosas o demandas por compensar el tiempo perdido. Eso puede ser dañino. Ella aconsejaba que el alma que regresa debe ser tratada con delicadeza, como una planta tierna que apenas brota. Requiere cuidados suaves, no una exposición fuerte al sol. Debes dejar que tu hijo marque el ritmo de su retorno, respetando su proceso interior. La alegría, por su vuelta, debe ser discreta y con humildad. Proteger, no presionar en Teresa. Veía que muchas madres, emocionadas por el regreso, hacían el error de convertirlo en un espectáculo público o en una competencia familiar, comparando a su hijo con otros miembros que nunca se distanciaron. Eso puede alejar nuevamente al joven. El camino es el amor paciente, la aceptación y la continuada oración.
Este proceso es una verdadera conversión, un camino que no termina en un solo evento, sino que requiere seguimiento y delicadeza. Teresa había acompañado historias donde esa presión familiar provocaba recaídas y crisis en quienes estaban frágiles en su nueva relación con Dios. Uno de los consejos más valiosos que brindaba era la gratitud. Cuando tu hijo regresa a la fe, agradece a Dios incluso por los años sin aparente cercanía, porque no fueron tiempo perdido, sino una preparación espiritual. Dios usó incluso la rebeldía y la distancia para formar en él un carácter sólido y una fe más consciente. El hijo pródigo siempre conoce el valor del hogar paterno más allá de lo que podría haberlo conocido antes de partir en ese reconocimiento de gratitud y transformación. Teresa otorgaba su enseñanza final, el amor maternal, cuando se eleva a la intercesión espiritual, se convierte en una de las fuerzas más poderosas del universo. El amor de una madre que ora por su hijo no es solo un sentimiento humano, es una participación activa en el amor divino de Dios. Cada vez que pronuncias el nombre de tu hijo en oración, cuando lo llevas en tu corazón durante la elevación eucarística y cuando lloras con sinceridad ante el crucifijo, no estás actuando solo como madre terrenal, sino como instrumento del amor paternal de Dios. Él también llama a esa alma hijo mío. Esta comprensión transforma por completo el sufrimiento de una madre. Ya no es solo dolor, es una colaboración real y misteriosa en la obra de la salvación. Santa Teresa, a través de sus experiencias místicas, entendió profundamente que existe una unión sagrada entre el amor maternal humano, purificado y fortalecido por la oración, y el amor infinito de Dios Padre, juntas. Estas fuerzas son capaces de mover montañas y traer de vuelta a los hijos al camino de la luz, cuando amas a tu hijo con un amor tan profundo que decides entregarlo completamente a Dios, no como un abandono, sino como un acto de confianza plena. Ese amor se vuelve puro y poderoso. En ese momento, Dios puede usar tu corazón como un canal directo de su misericordia hacia ese hijo. Es como si te convirtieras en las manos maternales de la divina providencia, extendiendo su gracia hacia el alma que más amas. Por eso, las conversiones que Santa Teresa vio con sus propios ojos no fueron simplemente respuestas a oraciones insistentes, sino el fruto de una colaboración verdadera entre el amor divino y el amor maternal, elevado a su máxima pureza espiritual. Sin embargo, para Teresa, la victoria más grande no siempre se refleja en la conversión visible de un hijo, sino en la transformación profunda que ocurre en el corazón de la madre. Una mujer que aprende a amar a su hijo como Dios lo ama, sin condiciones, sin desesperanza, pero con una esperanza eterna, se vuelve santa en sí misma, independientemente de lo que ocurra afuera. Y una madre santa es sin duda el mayor regalo que cualquier hijo puede recibir. Ya esté cerca o lejos de la fe, en Santa Teresa observó cómo las madres que mantenían estas oraciones y prácticas con perseverancia desarrollaban una profundidad espiritual y una sabiduría del alma que las llenaba de una paz sobrenatural. Esa paz no solo irradiaba sobre sus hijos, sino que impactaba a toda su descendencia, creando un legado espiritual que se extendía por generaciones. Su enseñanza final sobre la intercesión materna se enfocaba en la eternidad, recordando siempre que el vínculo con tu hijo no termina en esta vida. Si perseveras en ser esa Madre Santa que ora con amor divino, estarás construyendo una unión espiritual sólida que perdurará para siempre en el cielo. Tu hijo te agradecerá eternamente, no solo por darle la vida, sino por haberlo traído de vuelta a Dios con la fuerza de tu constante intercesión, con esta visión eterna. Santa Teresa concluía sus enseñanzas recordando a las madres que su amor, purificado por la oración y sustentado por la fe, es uno de los reflejos más claros y poderosos del amor de Dios en el mundo. No existe derrota posible para un amor así, porque participa de la misma naturaleza del amor que movió a Cristo a entregarse por nosotros. En este amor
es el que puede transformar oscuridad en luz, alejamiento en encuentro y tristeza en esperanza. Así, cuando oras por tu hijo con ese amor sobrehumano, estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás colaborando con Dios en la obra maravillosa de la misericordia que salva almas y renueva vidas.